Hola, muy buenas chicos y chicas, aquí estamos de vuelta con la serie de curiosidades de Shingeki no Kyojin, ahora a por las curiosidades del capítulo número 14. Así que, sin más relleno, comencemos. Este ya es el primer episodio que usa el segundo opening y el segundo ending, por ende ya estaríamos en la segunda mitad de la serie. La conversación que tienen las personas del muro Sina al enterarse sobre que habían tapado la brecha de Trost difiere un poco entre el anime y el manga. En el anime, no le dan mucha importancia al hecho de que un titán los había ayudado, sino que se ponen a hablar más de los refugiados que podrían llegar a su zona y los problemas que se ocasionarían por la comida, llegando incluso a pensar que el titán que selló la brecha, o sea Eren, podría ser un aliado de los habitantes del muro Rose, quienes planeaban invadirlos a ellos. Mientras que en el manga, hay más alboroto sobre cómo lograron sellar el muro, puesto que primero no saben que un titán lo hizo, de hecho hasta algunos hacen comentarios sobre que el muro fue sellado es pura propaganda monárquica para hacerles creer mentiras a los de las zonas interiores, y luego llega uno con una noticia realizada por la sociedad comercial, lo cual por cierto genera una leve discusión sobre si había que fiarse de la información que daba la monarquía o la que daba la sociedad de comercio, para luego enterarse todos los del grupo que fue un titán el que selló el muro, lo cual lo ponen en duda, pero no al extremo de pensar que podía ser un aliado de los del muro Rose para invadirlos. En una parte se ve, como a los habitantes del muro Rose, los del culto del muro les dicen que el titán que selló la brecha era su salvador y cosas de ese estilo, y lo raro, es que la voz del que habla según lo que yo oigo, es la del pastor Nick, lo cual pues no calzaría, ya que si bien él era de meterle cosas en la cabeza a la gente, en el juicio de Eren se ve claramente cómo aborrece a Eren. Además de esta escena que acabo de mencionar, hay otras que también son relleno del anime, que retrasan el que lleguemos a la parte del juicio de Eren, las cuales igual tienen sus cosas curiosas. Las mencionaré. En el anime se agrega un enfoque hacia los de la policía militar, incluyendo al jefe de ellos, que es Nilo, en el cual vemos el cómo está dispuesto a lograr que ellos obtengan la custodia de Eren. Otro relleno, es la parte en la que vemos llegar a la ciudad al comandante Zackley, o sea el jefe de las tres fuerzas militares, es decir la guarnición, la policía militar, y la legión de reconocimiento. Mientras que en el anime, mientras lo vemos caminar por la ciudad se nos explica quién es y qué cargo tiene, en el manga esto se explica en el juicio, mediante los pensamientos de Eren, quien lo reconoce al verlo. Otra escena de relleno, es la caminata y charla de Erwin con Pixis encima del muro, en la cual básicamente hablan sobre el juicio de Eren. En resumen, en el anime como que vemos más a cada una de las dos fuerzas que querían la custodia de Eren horas antes del juicio. Si se dan cuenta, Erwin, en estas escenas del paseo que da con Pixis, se ve algo raro, en su cara más que nada, como que está dibujado raro. Y como esta escena de la caminata no sale en el manga, en el anime ya veríamos antes que en el manga por primera vez una interacción o conversación entre Erwin y Pixis, puesto que en el manga, o sea lo canónico, la primera vez en la que los vemos hablar, si mal no recuerdo, sería en los capítulos del golpe de estado. Otro relleno es la parte en la que Mikasa se entera por Armin por qué le iban a hacer un juicio a Eren, y cuando llegan X soldados a avisarles a los dos que debían presentarse en la audiencia como testigos. El recuerdo que tiene Eren en el que sus amigos aparecen cocinando o lavando platos, es más detallado en el anime, ya que en el manga solo se ve una imagen, en la que no se aprecia tan bien a cada uno de los que están ahí, a diferencia del anime, además que en el anime esta escena parece un poco más cómica o alegre por así decirlo. Por cierto, si se dan cuenta, en el manga, Krista, no solo en esta escena, sino que en general, no sale con el pelo tan suelto como en el anime. Por cierto, esta escena me recuerda a esta parte del capítulo 51 del manga, ya que si bien aquí no están cocinando, están juntos haciendo labores domésticas, aunque sin embargo es triste que aquí hayan menos que antes, ya sea porque algunos murieron y otros eran traidores. Una parte que quizás varios recuerdan de este capítulo, que le daba un toque chistoso al momento, que solo es del anime, es cuando Eren, estando encerrado, oye como alguien se acerca a verlo por las pisadas que escucha, para luego aparecerse Hanji con una cara muy creepy XD, lo cual hasta hace que Eren se asuste. La escena en la que Hanji acompaña a Eren hasta la audiencia, tiene un tono un poco más gracioso en el anime, ya que como los enfoques son más directos, vemos las caras que hace Hanji lamentándose porque el paseo haya sido tan corto. Desde este episodio, el tono de voz de Hanji ya no es tan agudo como lo era cuando empezó a aparecer.
Hay una pintura en la sala de audiencia, que solo sale en el anime, que es bastante curiosa, ya que representa una guerra entre humanos, probablemente haciendo referencia a la leyenda que le contó Pixis a Eren, de que antes de la creación de los muros los humanos luchaban entre ellos, ante lo que alguien dijo que esas guerras acabarían cuando un enemigo en común para los humanos apareciera. En el anime a Eren lo tratan un poco peor que en el manga, ya que en un momento Eren se queda parado contemplando el lugar al que lo habían llevado, y uno de los soldados lo golpea o empuja con su arma para que avanzara. En el anime, cuando Eren observa a las personas que estaban en el lugar, él solo se pregunta qué hacían todos ellos ahí, y de quién era el juicio, mientras que en el manga vemos que en su mente comenta para sí mismo a quienes ve, es decir, Pixis, Levi, Erwin, y tal. En el manga, Nilo da más razones sobre por qué querían exterminar a Eren que en el anime. Lo explicaré. En el anime, él solo dice que quieren examinar su cuerpo y luego deshacerse de él, debido a que si bien logró salvarlos del ataque de los titanes al muro Rose, podría causar grandes daños o rebelarse. Mientras que en el manga, esto no es el único argumento que usa Nilo, ya que en este Nilo también menciona que los mandatarios del centro del país lo veían como una amenaza, incluyendo a la familia real, y que sin embargo el pueblo consideraba a Eren como un héroe, y la repulsión o rechazo por parte de los pueblos interiores del muro Rose y la sociedad comercial podía provocar una guerra civil por el territorio que aún le quedaba a la humanidad. De hecho en el manga, cuando la Legión gana la custodia de Eren, Nilo le pregunta a Erwin qué iba a hacer con el problema de la metrópolis, es decir eso de las repulsiones de los pueblos y de la sociedad comercial debidas al asunto de que si Eren era un héroe o no. El hecho de que Eren, al ver al pastor Nick recuerda que hace 5 años nadie les prestaba atención a los de la iglesia, y que ahora tenían más poder, se entiende mejor en el anime, no me refiero a la forma en la que Eren lo dice en el manga o en el anime, ya que en ambas versiones al final se entiende el sentido, sino que me refiero a que en el anime esto sí se evidenció, ya que en el capítulo 1 podemos ver a Nick predicando la santidad de los muros siendo ignorado. Solo en el anime vemos que Zack le hace callar al pastor Nick y al de la sociedad comercial cuando estos discuten, diciéndoles que discutieran en otro lado sus creencias y opiniones individuales, mientras que en el manga hacen que uno se imagine que simplemente dejaron de discutir por sí solos. La mirada con la que Mikasa mira a Rico cuando se entera de que colocó en el informe que Eren la atacó, es como más fuerte que la del manga. Ya sé que esto se puede deber a que igual es tedioso dibujar un manga, pero bueno, si comparamos la escena de la estúpida y sensual patada de Levi hacia Eren XD, entre el manga y el anime, podremos notar que en el anime sí está dibujado el escenario en donde están, a diferencia del manga. A diferencia del manga, además de que, no sé cómo explicarlo, pero en el anime, la patada de Levi tiene como más estilo por así decirlo, es que de verdad, no entiendo por qué, pero me mata de la risa la pose de Levi en el anime, especialmente por cosas como esta XDDB, no así la del manga. Cuando a Eren le sale volando un diente, en el anime este no dice nada, pero en el manga con las palabras que dice en su mente vemos cómo se da cuenta de que un diente suyo había saltado. En el manga, cuando Mikasa quiere ir a detener a Levi por pegarle a su Eren, solo la vemos tratando de ir mientras es detenida por Armin y cuando ésta lo queda mirando, mientras que en el anime la podemos ver toda indignada y luego enfurecida, y ahí recién trata de socorrerlo, además de que podemos ver cómo Mikasa queda contemplando la escena. La expresión que pone Eren cuando se enfurece por la paliza que le dio Levi, parece como que fuera más fuerte o de más odio en el manga. Solo en el anime podemos apreciar en esta escena que Mikasa sigue mirando encabronada a Levi. En el anime, cuando Zack le va a anunciar su decisión, justo cuando va a decir a qué fuerza le dejaría la custodia de Eren, hay un silencio y un fondo negro, y luego se pasa a la escena en la que vemos cómo Eren está con Hanji y los otros, mientras que en el manga él acaba de decir qué decisión había tomado. En el anime Hanji cura a Eren, pero en el manga no, sino que esta solo está hablando con Levi, posiblemente replicándole lo mucho que se excedió al golpear a Eren, pero el punto es que en el manga no la vemos curando a Eren. La sonrisa que hace Erwin cuando le da la mano a Eren es algo diferente entre el anime y el manga si lo observan, y de hecho, por alguna razón la sonrisa del manga me da la sensación como de que fuera fingida, aunque sabemos que no es así.
Por cierto, ya que en el anime se agregó en el primer capítulo una escena en la que, cuando la Legión llega de su expedición, Eren de niño y Erwin cruzan miradas, sin embargo Erwin aparta la mirada. Siento que en el anime esta escena en la que se saludan queda como mejor, porque es como que se vuelven a ver, solo que ahora Eren ya no es un niño que estaba entre la multitud que vio Erwin hace 5 años, sino que ya es un joven soldado que tendrá una gran importancia para la victoria de la humanidad. Y aquí, amigos y amigas, nació el tan famoso Eren por Levi, ya que Levi se disculpa con Eren luego de haberlo golpeado. La parte en la que Hanji muestra el diente de Eren, tiene una pequeña diferencia de diálogo entre el anime y el manga. En el anime, Levi le dice que lo tire ya que era repugnante, y luego de que Hanji dice que es una muestra valiosa para ella, Levi le dice a Eren que todo por lo que tuvo que pasar era mejor que ser diseccionado por gente como Hanji, por lo cual Hanji le dice que no la comparara con los de la policía, ya que ella no mataría a Eren, y entonces ahí, Hanji le pregunta a Eren si podía mostrarle su boca, acabando el capítulo con Hanji dándose cuenta de que su diente se regeneró. En cambio en el manga, cuando Hanji tiene el diente y lo muestra, Levi no le dice que lo tire, sino que solo le dice a Eren que el haber sido golpeado era mejor que ser diseccionado, pero no dice, ser diseccionado por gente como ella, como en el anime, sino que solo ser diseccionado, por lo que Hanji no le dice que no la comparara con los de la policía, y, cuando Hanji ve la boca de Eren, no le pide por favor que la abriera, sino que solo le dice, Eren, muéstrame el interior de tu boca. Con esta comparación, y comparando más escenas de Hanji entre el anime y el manga, nos podemos dar cuenta de que en el anime a Hanji la muestran más loca y graciosa que en el manga. Y por último, este episodio abarcó el capítulo 19 del manga. Y bueno, esas han sido las curiosidades que encontré en este capítulo. Si el video les ha gustado no olviden darle manito arriba, comentar, compartir, ver mis muchos otros videos de Shingeki no Kyojin y suscribirse. Que estén muy bien, y hasta la siguiente.